Mi nombre es Daisy Selene Peña Santiago, estudiante del grupo séptimo C de la carrera de Derecho de la Universidad UNIBE del Estado de Nayarit. Hoy les hablaré del tema de las limitaciones a los derechos de autor. El derecho de autor se define como el conjunto de normas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica o didáctica. En nuestro país, al referirnos a estas creaciones producto del intelecto humano, necesariamente tenemos que recurrir a dos ramas del derecho que protegen las obras en cuestión. La primera son los derechos de autor y la segunda son los derechos de la propiedad industrial. A partir de 1917, el artículo 28 de nuestra Carta Magna contempla la protección a los privilegios que se concede a los autores y artistas para la reproducción de sus obras. México ha evolucionado constantemente con la firma de tratados internacionales, mismos que tienen por objeto fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y que de acuerdo a lo establecido con el artículo 133 constitucional, estos tratados alcanzan el rango de ley suprema y por lo tanto son de aplicación obligatoria. Actualmente en nuestro país, el ordenamiento jurídico que rige los derechos de autor es la Ley Federal de Derecho de Autor, cuya aplicación administrativa está a cargo de la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor, mientras que los derechos de propiedad industrial corresponde a la Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, regidos por la Ley de la Propiedad Industrial. Los elementos que conforman los derechos de autor son dos. El primero es el derecho moral, que consiste en el reconocimiento que hace el Estado a un creador de una obra literaria y artística. Y el segundo es el derecho patrimonial, consistente en que todo autor tiene derecho a una compensación económica cuando un tercero ejerce la explotación de la misma. El artículo 30 de la Ley Federal de Derecho de Autor menciona que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente transferir sus derechos y otorgar licencias de uso. Toda transmisión debe celebrarse por escrito, pues de lo contrario serán nulos de pleno derecho. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deben inscribirse en el registro público del derecho de autor para que surtan sus efectos contra terceros. A falta de estipulación expresa, estos derechos se consideran por el término de 5 años. El artículo 9.1 del Convenio de Berna prevé el derecho exclusivo del autor para autorizar la reproducción de su obra a un tercero, pero en el numeral 9.2 se considera algunas limitantes a los autores al permitir la reproducción de dichas obras, como son que esté expresamente permitido por la ley, que no atente a la explotación normal de la obra y que no cause perjuicio injustificado a los intereses del legítimo autor. También es una limitación del derecho de autor cuando éste no da a conocer su nombre manteniendo la obra en anonimato o cuando no existe un titular identificado. Otra limitación es por causa de utilidad pública, cuando la publicación o traducción de cualquier obra son necesarios para el adelanto de la ciencia, de la cultura y de la educación nacional, y no es posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales. Entonces, mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, podrá autorizar la publicación o traducción de la obra, algo similar a una expropiación. De mi parte es todo, gracias por su atención.